Y después de mucho tiempo, que creo que ya varios de ustedes estaban dudosos si esto iba a llegar algún día, el día de hoy vamos a aprovechar que ya concluyó el camino de Spider-Man Brand New Day este año. Así que ahora en este segundo semestre, en esta segunda mitad, en este tiempo restante del año, vamos a estar dando inicio al camino hacia Avengers Doomsday. Bienvenidos a The Lonely Nation, queridos Loneliers. Yo soy Wolf. Antes de comenzar con este video, los invito como siempre a que dejen su like, se suscriban y compartan este contenido para traer más en el futuro. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la primera entrega de la franquicia de los Vengadores, que está bajo el mismo título, o sea, The Avengers o Los Vengadores de Marvel Studios, y que básicamente fue el antes y el después de toda la industria del cine en general, porque aunque a muchos no les agrade escuchar esto, aunque muchos otros les cueste acordarse y aunque muchos otros tal vez no lo hayan vivido, Avengers, la película de Avengers fue trascendental para la industria, porque a partir de esta entrega y del éxito que tuvo a nivel económico y de recepción, muchos estudios quisieron copiar la fórmula Marvel, crear con sus diferentes franquicias su propio universo compartido, hacer spin-offs de sus películas, dejar a un lado las sagas tradicionales, o sea, película tal, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, por películas con diferentes títulos, con, les digo, spin-offs, con algunas precuelas, secuelas, intercuelas, y por ahí alguna continuación, evento chiquito, pero lastimosamente ninguno de estos universos logró despegar. Bueno, uno que otro lo hizo a su manera, pero todo nace a raíz de esta entrega que es de Avengers. Y bueno, para esto vamos a recapitular un poco de dónde viene esta cinta. Recordemos que Marvel Studios, en sus inicios, cuando produce Iron Man 1, esta se pronosticaba como una película de riesgo, ya que si perdían dinero con esta cinta, Marvel tendría que empezar a ceder derechos de varias licencias como Thor, Capitán América, Ant-Man, entre otros personajes. Pero afortunadamente fue un éxito. Esto permitió que se elaborara una secuela y al mismo tiempo surgió Incredible Hulk, que esta fue un experimento en donde Marvel Studios le haría películas a otras compañías con los personajes conocidos, siempre y cuando estuvieran en el UCM. Esto en materia creativa funcionó muy bien, puesto que tuvimos una película muy buena de Hulk, que la verdad ya hablamos de ella. A mí me parece una muy buena película. Pero lastimosamente no era un negocio rentable para Marvel Studios. De ahí que optaran por dejar a un lado este modelo de negocio y se quedaran con el modelo Iron Man. Y es aquí en donde entran tres producciones nuevas al mismo tiempo de que ocurre la adquisición de Marvel por parte de Disney en 2010. Es ahí donde entran las tres entregas de Iron Man 2, Thor y Capitán América, el primer Vengador. Tres cintas las cuales ya estaban predeterminadas a ser un punto de, digamos, un puente hacia un evento que en un principio, en una lejana Iron Man 1, era un sueño, pero que con estas tres películas el camino se estaba haciendo realidad y que en 2012 finalmente se volvió un hecho. Y es que esta película llegaría en mayo del 2012 y cambiaría la historia de cómo conocemos los personajes de los cómics, los superhéroes, la industria del cine en general y el entretenimiento, y que al final marcaría una cierta diferencia, un cierto icono en la década de los 2010, que si bien en esta década de los 20 se sigue queriendo replicar, ya no lo hacen con el mismo mood, sino que quieren hacerlo mezclado con algunas cosas nuevas del momento, llámese licencias de videojuegos, llámese crossovers poco comunes o simplemente sagas pero con algunos añadidos del universo compartido. Pero ahorita estaremos hablando de eso. Y pues bueno, una vez poniendo en contexto esta película, ¿qué me parece Avengers del 2012? Es sin duda alguna mi segunda película favorita de Avengers hasta el sol de hoy.
Es, disculpen la tos, es una película muy práctica, muy aterrizada para su punto, pero también muy allegada a la ciencia ficción que este universo ya estaba planteando en entregas pasadas. Como bien sabemos, los caminos, o bueno, perdón, los puntos a seleccionar para este camino fueron los Vengadores principales. Iron Man, Thor, Hulk y Capitán América, que si bien Capitán América en los cómics no debuta como un fundador de los Vengadores, es básicamente el corazón del equipo, el líder del equipo y una de las caras más destacadas. O sea, si hubiésemos seguido la línea común de los cómics y más que nada de los cómics que adaptaron para este primer encuentro, lo lógico habría sido cambiar Capitán América por Ant-Man y Wasp y de ahí traer el equipo de los 5 originales. Pero debido a que había una película en ese entonces que iba a ser trabajada por Edgar Wright, grandioso director, esa dupla se quedó a un lado, aunque sí había planes de meter a una Wasp, igual se quedó de lado, y entra a colación el Capitán América, un personaje que ya estaba en la mesa desde hace tiempo, por allá de los inicios de los 2000 para hacer una película, pero llegó hasta este punto. Y es gracias a ese tipo de estructura que en esta ocasión tenemos una película que reintroduce de manera breve a los 4 personajes principales, añadiendo a 2 miembros más, los de los cuales sí ya los habíamos visto, pero a una la vimos como un personaje secundario que no daba una pinta a ser parte del equipo, y por el otro lado tenemos un personaje que hizo un cameo en una de las cintas y que pues si no viste el cameo no sabrás quién es. Y así es, me refiero a Black Widow y Hawkeye respectivamente, pero la forma en la que los incrustaron para esta adición, para este tipo de alineación es bastante increíble. ¿Por qué? Porque deciden apostar por personajes que van más acorde a esta terrenalidad que les comento, todo está conectado. Y es que a pesar de que les digo, estas películas nos dejan un estilo muy parecido, cada una tiene un elemento propio. En el caso de Iron Man es la temática bélica, la temática militar. Y en el caso de Cap, aunque sí es una temática militar y bélica, se inclina más hacia el cine de época y a la ciencia ficción debido al suero del super soldado, al tercer acto. Lo cual sí podemos decir Iron Man lo tiene, pero debido a que no conectan tan directamente con ello, no podríamos decir que su ciencia ficción sea tan alejada a lo que lo terrenal se refiere. En otras palabras, Iron Man, a pesar de ser un tipo con una armadura, es más acercado a la realidad que Steve Rogers. Y en el caso de Thor, pues hablamos de la fantasía en su totalidad. La introducción al lado cósmico y místico de Marvel Studios, que hasta el sol de hoy no se ha desaprovechado totalmente, pero tampoco ha explotado del todo. De hecho, mucha gente hasta el día de hoy se sigue quejando porque el lado cósmico se ha abandonado a como lo conocíamos en la saga del infinito, pero eso ya es otra cuestión. El chiste es que con esta fusión la película logra hacer que todos estos elementos de las distintas cintas y de los distintos personajes que tenemos logren funcionar de una manera muy amalgamable, muy cómoda, muy entretenida y visualmente espectacular. Esto permite que cada uno tenga su propio momento, tenga su propia atmósfera, pero que logren combinar y empalmarse en todas las secuencias en donde van a compartir pantalla, comparten diálogos. Bueno, al mismo tiempo tienen un crecimiento narrativo impresionante que forma parte del UCM, no se queda solo en esta película, sino de que los hechos que vemos aquí, los eventos que presenciamos aquí, dejan consecuencias para cada uno en sus cintas individuales que vendrán más adelante. En este caso, vemos las secuelas mentales y el estrés postraumático que tiene Tony. Vemos el desfase temporal que tiene Steve ahora que está en el presente. Vemos como Thor ahora es alguien más solemne para su segunda entrega. Vemos como ahora tiene que deshumanizarse posteriormente para regresar a ese lado de Dios que él naturalmente es. Puesto que pues la humanidad que obtiene en su película individual y en esta película lo marcan de así gravemente. Y bueno,
Otros elementos, el villano fabulosamente uno de los mejores. Loki es el villano, es uno de los villanos, grandioso personaje, y aunque sí tenemos una transición progresiva de este personaje, yo creo que para ser el villano de la primera cinta de los Vengadores es algo fabuloso. Tenemos una amenaza que viene del lado cósmico de Thor, lo cual permite conectarlo a él con todo este mundo que no es fácil de arrancar al lado fantasioso. Entonces eso tiene eh, mucho beneficio. Por otro lado, también ayuda a ver estas diferentes matices entre personajes. Vemos que aquí ya empieza la famosa deconstrucción de nuestros héroes. Y aunque digamos, Iron Man en su caso tuvo una involución, esta película ayuda a reforzar elementos de la primera entrega de Iron Man, algo que muchos hasta el día de hoy siguen añorando, el desarrollo de este personaje en Iron Man 1 que se perdió en sus secuelas. Y ahí es donde puedo decir que Avengers logra rescatar parte de ese trabajo. Donde, haciéndolo un personaje moralmente cuestionable, pero que al mismo tiempo logra entender cuándo es el momento de ser un héroe. Algo contrario a, por ejemplo, Thor y Capitán América, que ellos ya vienen, digamos, planteados para ser héroes, aunque uno viene del lado un poco más tosco y el otro viene del lado más clásico. Y los cuales pues no embonan con este mundo contemporáneo, por lo mismo de que sus aliados, en este caso Shield, Nick Fury, Maria Hill, son personajes que entran a demostrar que los tiempos modernos son grises. No hay héroes y villanos, solo hay rivales. Y es aquí en donde ellos tienen que marcar la diferencia como héroes, ser los buenos de la historia. Y es en donde la película tiene mayor peso y mayor brillo. El ritmo es muy cómodo, no diría que sea el mejor, porque para eso hay otra película, que ya luego voy a estar diciendo cuál es, de los Avengers, que creo que tiene un mejor ritmo. Pero esta tiene el ritmo más asequible y más cómodo posible. Los personajes en todo momento, les digo, son muy cómodos. Los efectos especiales hasta el sol de hoy, 2026, han envejecido bastante bien. Y puedo decir con tranquilidad que es una de las películas, aunque sí son chicas, su escala es impresionante y es muy colosal. Tanto que hasta el día de hoy que salió Brand New Day, el evento o los eventos de esta cinta siguen siendo recordados, siguen formando parte del universo, y esto es, creo, lo que muchos disfrutan del UCM. La conectividad, el cómo los eventos que vimos en alguna película marcan una pauta, marcan al público, al mundo de ese universo, y a la audiencia que está del lado de la pantalla, de este lado como espectador y fanático. En puntos negativos, ¿qué podríamos agregar? Yo creo que hay dos aspectos que yo creo son negativos. Uno de estos es la atmósfera, que parcialmente no la considero tan negativa, pero creo que si muchos quieren algo más acercado al UCM en su prime, por así decirlo, su UCM fase 3, yo creo que esta película todavía no está en ese ciclo. Aquí todavía no empieza la industrialización de Marvel, de hacer todas las películas en automático. Yo creo que esta todavía tiene esa libertad creativa, esa identidad propia que tuvo Capitán América, Thor, Iron Man 1, porque Iron Man 2 sería la primera en marcar esta fórmula y este modelo automático de película de superhéroes, que regresaría en Iron Man 3, en Thor 2 y en Ant-Man. Pero Avengers, junto con las otras tres que les comenté, e incluso de Incredible Hulk, que muchos tal vez no la consideren canon, pero eso también. Estas cuatro películas iniciales junto con Avengers son las que tienen mayor personalidad de la fase 1, y es la que logra ayudar a definir, la identidad que yo creo muchos quisieron copiar. Porque hasta el día de hoy, eso sí, ya vamos a aclararlo, amigos, los estudios que quieren copiarle al UCM no le quieren copiar una fase 3, una fase 2, una fase 5, fase 4, fase 6, no. Todos quieren copiar la fase 1. ¿Por qué? Porque sencillamente es la fase más sólida, la más estable, la más creativa, la que más posee identidad, si lo quieren ver así, la que tiene cada una su propia
su propia rareza, su propia genialidad. Y eso al mismo tiempo se junta con una subtrama, con un hilo conductor que hace que todas se sientan parte de un mismo universo. Y eso es, creo, lo que bueno, en este caso DC Studios tendría que copiar realmente, no copiar simplemente la idea de un universo, más bien es copiar la estructura y copiar el hecho de que aunque cada una está por su lado, deben aterrizarse a un mismo universo, no ser condescendientes con los creativos de ay, llegó tal director queriendo hacer terror con un personaje que es de comedia, pues vamos a dejarlo, o sea, no debe ser así, debe ser blockbuster de autor. Así de sencillo. Y eso es algo que afortunadamente creo que regresaron para estos años recientes, 2025-26 creo que fue prueba de ello, exceptuando Capitán América 4. Pero en el lado de otros estudios como Universal, que quiso sacar su Dark Universe con los monstruos clásicos, pues bueno, no resultó. El universo del Conjuro, que nunca tuvo forma de universo compartido, pero bueno, salió adelante. ¿Quién sabe cómo? El Monsterverse, que funcionó, pero digamos que ese mutó como sus protagonistas. Mutó de un universo compartido a una saga tradicional. En este caso, pasaron de un universo donde tenían el spin-off de Kong, de Godzilla, el crossover de ambos, a tener una saga lineal, simple de Godzilla y Kong, dándolo todo. Y ya, o sea, eso fue todo. Y bueno, progresivamente muchos estudios más quisieron replicar esto, ninguno funcionó. Fox ahí está. Disney quiso mutar Star Wars como Marvel, tampoco funcionó. Y eso es prueba del fenómeno que logró ser Avengers. Y es ahí en donde yo hasta el día de hoy sigo respetando esta película, la sigo atesorando como una de mis favoritas. No he hecho un top del UCM, yo creo que eso será uno de nuestros proyectos para concluir este camino hacia Doomsday. Un ranking de todo lo que es el UCM o por fases también, depende de cómo lo quieran ustedes. Y puedo decir que aunque el tiempo ha pasado y han traído películas de nivel más grande, con más personajes, con más efectos, con más dinero, puedo decir que esta sigue teniendo un lugar muy valioso y especial, porque sin esta película hoy no habría Infinity War, no habría Endgame, no vendríamos preparándonos para Doomsday, o sea, sencillamente no habría nada de eso. Así que si ustedes que son tan defensores de Infinity War y Endgame y odian todo lo demás porque no es Avengers Infinity War y Avengers Endgame, les recuerdo que estas dos películas no existirían sin esta primera entrega. Así que como conclusión puedo decir que Avengers es una película trascendental, un fenómeno que no se puede reemplazar ni cambiar ni decir que está mal, porque sencillamente es una película que por sí sola logra traer a la mesa un sueño que nadie pensaba que se podría volver realidad. Pero eso es solo mi opinión, así que invito a que ustedes dejen el suyo acá abajito en los comentarios.